Módulo número 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Enfermedades virales. Enfermedades infecciosas. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, octubre de 2021. Contenido. Infecciones virales del aparato respiratorio. Gripe, faringitis, laringitis, bronquitis, influenza. Cuadro clínico. Complementarios. Diagnóstico positivo y diferencial. Complicaciones. Conducta terapéutica. Infecciones por herpes virus, gastroenteritis viral, fiebres hemorrágicas, dengue y fiebre amarilla, SIDA, fiebre del Nilo. Cuadro clínico, complementarios, diagnóstico positivo y diferencial, complicaciones, conducta terapéutica. Primera parte. Enfermedades virales. Resfriado común. Infecciones virales del aparato respiratorio. Definición. El resfriado común es un síndrome respiratorio de vías altas consistente en rinorrea y obstrucción nasal, que suelen acompañarse de dolor faríngeo, estornudos y tos. Este síndrome viral es una de las enfermedades más comunes de la humanidad. Organismos patógenos. Los rinovirus causan al menos la mitad de todos los casos de resfriado común. Los rinovirus, que son virus de ARN capaces de infectar el epitelio respiratorio, se han considerado durante mucho tiempo virus del resfriado común, pero también son una causa destacada de las exacerbaciones de la bronquitis crónica y del asma. Datos más recientes sugieren que los rinovirus también pueden asociarse con bronquiolitis en niños pequeños. Los coronavirus, virus paragripal, virus respiratorio sincitial, metapneumovirus, adenovirus y virus de la gripe también pueden causar resfriado común. Los bocavirus se han asociado recientemente con el resfriado común, pero estos virus también se aíslan con frecuencia en personas de control sanas, por lo que su papel como organismos patógenos es incierto. Los patógenos bacterianos, como Bordetella pertussis y el estreptococo del grupo A se asocian ocasionalmente con rinorrea, pero estas enfermedades suelen distinguirse con facilidad del resfriado común. Epidemiología. La incidencia de los resfriados comunes disminuye con la edad, desde al menos 6 episodios anuales en los niños pequeños a unos 2 episodios al año en los adultos. La incidencia de la enfermedad es mayor en los adultos que tienen exposición laboral o doméstica a niños y en los pequeños que acuden a guarderías. Los resfriados comunes se producen todo el año en climas templados, pero tienen una incidencia sustancialmente mayor entre principios del otoño y finales de la primavera. Esta estación del resfriado común consta de brotes secuenciales causados por virus respiratorios diferentes. En los climas tropicales, los resfriados se producen durante todo el año, sin estacionalidad definida. Biopatología. Los patógenos respiratorios se transmiten de persona a persona por contacto directo, ya sea a través de personas infectadas o de objetos contaminados en el entorno, o bien por aerosoles de partículas tanto grandes como pequeñas. Los rinovirus se diseminan por contacto directo, aunque datos recientes apuntan a otros posibles mecanismos. El virus respiratorio sincitial puede transmitirse por contacto directo o por aerosoles de partículas grandes, mientras que la gripe puede propagarse por aerosoles de partículas pequeñas. Con independencia de la vía de propagación, el síndrome de resfriado común comienza por una infección del epitelio nasal. La gripe y los adenovirus producen una lesión evidente del epitelio respiratorio. En cambio, los rinovirus y el virus respiratorio sincitial tienen un impacto escaso o nulo sobre el epitelio. Independientemente de la histopatología, todos estos virus estimulan una respuesta inflamatoria inespecífica del huésped que parece ser responsable de muchos de los síntomas asociados con el resfriado común.
La obstrucción nasal del resfriado común parece deberse sobre todo a un aumento del flujo sanguíneo nasal y a la acumulación de sangre en los vasos de capacitancia de la nariz. El aumento de la secreción nasal asociado con el resfriado común también puede contribuir a la obstrucción nasal. La rinorrea se debe sobre todo al incremento de la permeabilidad vascular con extravasación de suero a las secreciones nasales. El aumento de la producción de moco contribuye a las secreciones durante las últimas etapas de la enfermedad. Múltiples factores pueden intervenir en la patogenia de la tos. Esta puede estar relacionada con la infección de las vías respiratorias inferiores, irritación de los receptores de las vías respiratorias superiores con reactividad de las vías respiratorias mediada por mecanismos neurológicos, o goteo posnasal con irritación faríngea. El riesgo de infección después de la exposición a los virus respiratorios depende sobre todo de la presencia de anticuerpos neutralizantes específicos. Las respuestas de anticuerpos a los rinovirus, adenovirus y virus de la gripe tienen un efecto protector contra la infección posterior. La frecuencia de la infección por estos virus se debe al número de serotipos diferentes de rinovirus y adenovirus y a la capacidad de los virus de la gripe de comportarse como si hubiera múltiples serotipos de virus debido a la rápida mutación de los antígenos presentados en la superficie viral. Los virus paragripal, virus respiratorio sincitial y metapneumovirus no producen inmunidad protectora, por lo que la reinfección es común, aunque los anticuerpos preexistentes moderan la gravedad de la enfermedad. La deficiencia de lectina de unión alfa se hipoparatiroidismo adquirido asociado con una mayor incidencia de resfriados comunes en los niños pequeños. La protección por esta respuesta innata puede ser menos relevante a medida que los niños sufren varias infecciones y desarrollan inmunidad específica. Los polimorfismos que mejoran las respuestas de citocinas inflamatorias pueden asociarse a una enfermedad respiratoria más grave. Tabla 361, 1. Virus asociados al resfriado común, según el grupo viral. Los rinovirus con más de 100 tipos antigénicos y con un 40 al 50% de casos. Los coronavirus con 5 tipos antigénicos y con 10 al 15% de casos. El virus paragripal con tipos antigénicos y con el 5% de casos. El virus respiratorio sincitial con 2 tipos antigénicos y con el 5% de casos. El virus de la gripe con 3 tipos antigénicos y con 25 al 30% de casos. Los adenovirus con 47 tipos antigénicos y con 5 al 10% de casos. El metapneumovirus con 2 tipos antigénicos y con el 5% de casos. Y otros virus, enterovirus y bocavirus. Manifestaciones clínicas. La incubación del resfriado común suele ser corta y oscila de 2 a 8 días, aunque los adenovirus pueden tener una incubación de hasta 13 días. El dolor o prurito faríngeo es frecuente como primera manifestación. Los estornudos también son un síntoma precoz habitual. La obstrucción nasal y rinorrea se desarrollan rápidamente y, unos 2 a 3 días después del inicio del cuadro, son los síntomas más molestos. La tos suele aparecer más tarde y a menudo es el síntoma más molesto a medida que el resfriado se resuelve. El resfriado común suele durar una semana, aunque en alrededor del 25% de los pacientes puede persistir hasta 2 semanas. Los signos físicos se limitan a las vías respiratorias altas. El aumento de la secreción nasal puede ser evidente en la exploración. Un cambio del color o la consistencia de las secreciones nasales es común durante el curso de la enfermedad y no es indicativo de sinusitis ni de sobreinfección bacteriana. Diagnóstico. El diagnóstico diferencial del resfriado común abarca trastornos no infecciosos, así como otras infecciones del tracto respiratorio superior. La rinitis alérgica tiene un complejo sintomático similar al del resfriado común, aunque la presencia de prurito nasal o conjuntival sugiere una enfermedad alérgica. La mayoría de los pacientes pueden diferenciar con facilidad estas enfermedades. La afectación sinusal está presente en el resfriado común no complicado y la sobreinfección por sinusitis bacteriana es difícil de diferenciar de un resfriado simple. La persistencia de la rinorrea sin mejoría durante más de 10 días puede sugerir la presencia de sinusitis bacteriana que responderá a los antibióticos.
Los estudios de laboratorio rutinarios no son útiles para el diagnóstico ni el tratamiento del resfriado común. Aunque los virus asociados con el resfriado común pueden detectarse mediante cultivo, detección de antígenos, reacción en cadena de la polimerasa o métodos serológicos, estos estudios son poco útiles a menos que se prevea un tratamiento con un fármaco antiviral. Tratamiento. El tratamiento antiviral específico no suele ser útil para el resfriado común. Los inhibidores de la neuraminidasa oseltamivir y zanamivir tienen un efecto modesto sobre las infecciones por el virus de la gripe, pero la dificultad de distinguir la gripe de otros patógenos del resfriado común y la necesidad de iniciar un tratamiento precoz de la enfermedad para obtener el máximo beneficio constituyen limitaciones prácticas de la utilización de estos fármacos para las infecciones leves del tracto respiratorio superior. El uso de antibióticos no aporta beneficios en el tratamiento del resfriado común. El tratamiento del resfriado común se basa en remedios sintomáticos. Por ejemplo, una combinación de paracetamol, clorfenamina y fenilefrina, agonista adrenérgico, es segura y eficaz en el tratamiento de los síntomas del resfriado común. Sin embargo, es preferible utilizar tratamientos específicos ajustados a los síntomas específicos de la persona adulta de obstrucción nasal, rinorrea o dolor de garganta, a fin de evitar los efectos secundarios de fármacos innecesarios. Congestión nasal. Los agentes adrenérgicos tanto tópicos como orales son descongestionantes nasales eficaces. Aunque no se hipoparatiroidismo adquirido realizado una comparación directa en el resfriado común, suele aceptarse que los agentes tópicos sin receta, como la xilometazolina intranasal, son más eficaces que los fármacos orales para la congestión nasal. El uso prolongado de los agentes adrenérgicos tópicos debe evitarse para prevenir el desarrollo de un efecto de rebote aparente cuando se interrumpe el fármaco. La absorción sistémica de la oximetazolina y la xilometazolina pocas veces se hipoparatiroidismo adquirido asociado con bradicardia, hipotensión y coma. Los efectos secundarios de los fármacos adrenérgicos son estimulación del sistema nervioso central, hipertensión y palpitaciones. Los antihistamínicos no tienen ningún efecto sobre la congestión nasal. Rinorrea. El tratamiento de la rinorrea consiste sobre todo en el bloqueo de la estimulación colinérgica de la secreción glandular. El bromuro de ipratropio intranasal reduce la rinorrea en los resfriados en un 22 al 31% en comparación con placebo. Los efectos secundarios más frecuentes del ipratropio nasal, la irritación nasal y la hemorragia. Los antihistamínicos de primera generación, sedantes, reducen la rinorrea alrededor de un 25% en comparación con placebo. Estas observaciones, la ausencia de histamina en las secreciones de la mayoría de los pacientes con resfriado y la similitud de la respuesta al ipratropio y a los antihistamínicos de primera generación, sugieren que los efectos de los antihistamínicos sobre la rinorrea se relacionan con su efecto anticolinérgico más que con sus propiedades antihistamínicas. Los principales efectos secundarios asociados con el uso de los antihistamínicos son la sedación y la sequedad ocular, bucal y nasal. Tabla 361, 2. Tratamientos del resfriado común. Fármaco adrenérgico tópico. La oximetazolina. Dosis y duración de 2 a 3 pulverizaciones de solución al 0,05% cada 12 horas a demanda durante un máximo de 3 días. Efectos secundarios. Congestión nasal de rebongado y prurito o quemazón nasales. Fármaco adrenérgico oral. La pseudoefedrina. Dosis y duración 60 mg cada 4 a 6 horas, con un máximo de 240 mg por día a demanda para la congestión nasal. Los efectos secundarios. Insomnio y agitación. Fármaco antihistamínico. La clorfenamina. La dosis y duración 4 mg vía oral cada 4 a 6 horas con un máximo de 24 mg por día a demanda para la rinorrea o los estornudos. Los efectos secundarios. Sedación. Fármaco anticolinérgico. Bromuro de ipratropio. Dosis y duración 2 pulverizaciones por narina de solución al 0,06% cada 6 a 8 horas a demanda para la rinorrea. Efectos secundarios. La sequedad nasal.
Tos. La tos durante los resfriados se debe a varios mecanismos diferentes, y el tratamiento debe dirigirse a la causa subyacente más probable. Si la tos se debe a la obstrucción nasal o al goteo posnasal, puede responder al tratamiento con un antihistamínico o una combinación de antihistamínico descongestivo. Si la tos es latente debido a una enfermedad reactiva de la vía respiratoria inducida por el virus o a una infección viral de las vías respiratorias inferiores, el tratamiento con broncodilatadores puede ser beneficioso. La persistencia de la tos después de la resolución de otros síntomas de resfriado asociada a rinorrea continua puede deberse a sinusitis y puede responder al tratamiento con antibióticos. La supresión inespecífica de la tos con codeína o hidrobromuro de dextrometorfano no hipoparatiroidismo adquirido demostrado ser eficaz y los expectorantes como la guaifenesina no son antitusígenos eficaces. Síntomas relacionados con el dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos son eficaces para el dolor de garganta, la cefalea, la otalgia y la mialgia, pero no alivian la congestión nasal, la rinorrea o la tos. Otros tratamientos. El zinc es un inhibidor de la 3C proteasa de rinovirus, que es esencial para la replicación viral. No obstante, el zinc no tiene efecto antiviral significativo a las dosis de tratamiento y ha mostrado unos efectos nulos o relativamente modestos en la reducción de la gravedad del resfriado común. Beneficio incierto también debe considerarse a la luz de los efectos secundarios del zinc. Las pastillas orales de zinc pueden asociarse a dolor bucal y náuseas ocasionales, mientras que el zinc intranasal puede causar irritación nasal. Diversos estudios no han demostrado que la equinácea sea beneficiosa para reducir los síntomas del resfriado común. Debido a la heterogeneidad de los productos de equinácea, es posible que los preparados con diferentes perfiles fitoquímicos sean útiles. La evidencia acumulada sugiere que es prudente asumir que la equinácea no tiene ningún efecto beneficioso hasta que se obtengan datos de un efecto terapéutico. Los antibióticos no resultan útiles, ni siquiera en los pacientes con secreción natural purulenta, y pueden inducir efectos adversos. Prevención. La quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis no suele estar disponible para el resfriado común. La inmunización o quimioprofilaxis contra la gripe puede ser útil para la prevención de los resfriados causados por este patógeno, pero la gripe solo produce una pequeña proporción de todos los resfriados. La vitamina C, incluso en megadosis, no es beneficiosa. Otras intervenciones no farmacológicas a las que se ha atribuido eficacia en la profilaxis eficaz para el resfriado común, pero cuyo beneficio no se ha demostrado, son el zinc, la vitamina E, la equinácea, el ginseng, el ejercicio y el lavado de manos. El lavado de manos y el ejercicio tienen innegables beneficios para la salud en general y se pueden recomendar a pesar de la escasa evidencia específica para la prevención del resfriado común. Otras intervenciones que probablemente sean seguras no tienen ningún beneficio demostrable y simplemente contribuyen a un gasto sanitario innecesario relacionado con el resfriado común. Pronóstico. El resfriado común suele tener poca relevancia médica. Sin embargo, estas enfermedades se complican con frecuencia con otitis media o sinusitis, que pueden ser una consecuencia directa de la infección viral o deberse a sobreinfección bacteriana. Las exacerbaciones de asma y la bronquitis crónica, tos crónica, también son complicaciones destacadas del resfriado común. Virus respiratorio sincitial. Infecciones virales del aparato respiratorio. Definición. El virus respiratorio sincitial, agente causal de brotes todos los inviernos en los climas templados, es la causa más importante de bronquiolitis y neumonía en lactantes de corta edad, es causa frecuente de enfermedad en niños mayores y adultos jóvenes y da lugar a afectación grave en ancianos y adultos con enfermedad cardiopulmonar subyacente o inmunodepresión importante. Organismo patógeno. El virus respiratorio sincitial es un virus ARN monocatenario y con envoltura, perteneciente a la familia Paramyxoviridae, género Pneumovirus. Está relacionado con el metaneumovirus humano. Posee dos glucoproteínas transmembrana, G, proteína de fijación,
F. Proteína de FAN, que transportan epítopos neutralizantes y dos proteínas no estructurales, NS1 y NS2, que bloquean la actividad antiviral de los interferones de tipo 1, mientras que una forma secretada de G, que contiene un motivo de quimiocina CX3C modula las respuestas inmunitarias. Se distinguen dos grupos principales de virus, A y B, cada uno de ellos con múltiples genotipos. Epidemiología. En Estados Unidos, las epidemias comienzan en el sur a finales de otoño, avanzan gradualmente hacia el norte y alcanzan su máximo en febrero y marzo en los climas más fríos. En zonas tropicales, el virus respiratorio sincitial afecta a la población durante todo el año, con máximos en la estación húmeda. Virus provoca anualmente alrededor de 100.000 hospitalizaciones y es responsable del 60% de las bronquiolitis y del 25% de los casos de neumonía en lactantes. La mortalidad es muy baja en Estados Unidos, menos de 400 muertes al año, aunque en países subdesarrollados es considerablemente superior. Alrededor de la mitad de los bebés se infectan en su primer invierno de vida, y todos a los 2 años. El virus respiratorio sincitial se transmite principalmente por contacto directo con fomites de secreciones respiratorias en partículas grandes, más que por partículas pequeñas en forma de aerosol. Entre el 1 y el 3% de las infecciones primarias dan lugar a hospitalización. Factores como bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, prematuridad, anomalías cardíacas congénitas, displasia broncopulmonar e inmunodepresión se asocian a mayor riesgo de enfermedad importante. La enfermedad grave también está asociada a polimorfismos específicos en regiones promotoras de genes de citocina. La hospitalización es más frecuente en la franja de edad comprendida entre 1 y 6 meses, alcanzando el máximo a los 2 meses, con una tasa de 25,9 por cada 1000 niños. Sin embargo, la mayoría de los lactantes hospitalizados son bebés normales y sanos, sin factores de riesgo identificables. La carga global de virus respiratorio sincitial en lactantes de 0 a 6 meses es de 132 visitas a consulta, 55 visitas a urgencias y 17 hospitalizaciones por cada 1000. Con frecuencia se produce reinfección a lo largo de la vida del individuo, aunque la enfermedad subsigue menos grave y la hospitalización, inusual, salvo en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares subyacentes. Aunque a menudo no se tiene en cuenta en los adultos, la infección por el virus respiratorio sincitial es frecuente y puede ser grave en los ancianos. En un estudio británico, el virus respiratorio sincitial fue responsable del 17% de las enfermedades respiratorias en personas mayores de 45 años, que recibieron atención médica respiratoria, y un estudio reciente realizado en Países Bajos estimó que la mortalidad asociada a virus respiratorio sincitial, en personas de 65 años, o más, era aproximadamente del 90%, tan alta como la asociada a la gripe A, y más del doble que la registrada para la gripe B. En 2 estudios recientes realizados en Estados Unidos, la infección por el virus respiratorio sincitial estuvo implicada en el 6 al 10% de las hospitalizaciones, debidas a la presentación, en invierno, de síntomas pulmonares agudos en ancianos que vivían en casa, porcentajes similares a los registrados para la gripe. Biopatología. En general, el virus penetra por la nariz o los ojos y después se propaga de las vías respiratorias superiores a las inferiores. Los signos patológicos son infiltración linfocítica peribronquial con edema, obstrucción y necrosis. En los pacientes infectados se desarrolla bronquiolitis con múltiples áreas de atelectasia, y neumonía con infiltrado intersticial de células mononucleares, así como alvéolos llenos por edema y necrosis. Manifestaciones clínicas. Los lactantes experimentan síntomas de vías respiratorias superiores consistentes en hiperemia conjuntival, secreción nasal mucopurulenta, tos y febrícula tras un período de incubación de 2 a 8 días. A menudo se observa otitis media, asociada a infección bacteriana secundaria. Al cabo de unos días, en el 25 al 50% de los niños aparecen los síntomas de vías respiratorias inferiores, con tos, sibilancias, taquipnea y uso de los músculos accesorios según avanza la enfermedad. Sibilancias expiratorias, roncus y estertores finos son los hallazgos más frecuentes en el examen pulmonar. En los niños más pequeños puede desarrollarse apnea súbita.
El tórax en tonel y la neumonía intersticial difusa son los signos radiológicos más frecuentes. La excreción de títulos elevados del virus dura entre 7 y 10 días, si bien los niños inmunodeprimidos pueden excretar el virus durante un mes o más, aún sin tener síntomas. La coinfección con otros virus respiratorios se produce hasta en el 30% de los pacientes, pero por lo general no es clínicamente identificable ni se asocia de forma definitiva a enfermedad más grave. Los adultos con virus respiratorio sincitial comienzan por lo general con síntomas de las vías respiratorias superiores, aunque muchos pacientes presentan síntomas de vías respiratorias bajas, especialmente sibilancias. A menudo, la excreción de títulos bajos de virus persiste durante 10 o más días. En las personas de edad avanzada, las tasas de infección por el virus respiratorio sincitial son del 3 al 5% anual. Las sibilancias son más frecuentes que en la gripe, mientras que la fiebre es menos común. En ancianos frágiles y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con insuficiencia cardíaca puede desarrollarse enfermedad grave. Las tasas de enfermedad en los brotes en residencias de ancianos son del 10 al 15%, con crepitantes y sibilancias en un tercio de los pacientes y neumonía confirmada mediante radiografía en alrededor del 10%. No se conoce la incidencia exacta de la sobreinfección bacteriana en adultos hospitalizados, pero varía entre el 15 y el 40%, siendo, por tanto, similar a la registrada para la gripe. Se ha documentado infección por el virus respiratorio sincitial hasta en el 10% de receptores de trasplante de médula ósea, pacientes con leucemia aguda y receptores de trasplante de corazón-pulmón en los meses invernales. Los síntomas de vías respiratorias superiores evolucionan a síntomas de vías respiratorias inferiores en alrededor del 30% de los pacientes. Diagnóstico. En lactantes, los síntomas característicos, propios de la estación epidémica, conducen a un diagnóstico provisional que, sin embargo, a menudo no se tiene en cuenta en adultos. El diagnóstico se establece a partir de la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, que es la prueba de elección sensibilidad y especificidad elevadas. El cultivo del virus, que puede requerir hasta 10 días, alcanza una sensibilidad de apenas un 75%. En adultos, el cultivo del virus muestra baja sensibilidad, 30%, mientras que la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa detecta la infección en 3/4 partes de los casos de cultivo negativo, que resultan seropositivos utilizando suero de paciente agudo y convaleciente. Debido a su escasa sensibilidad, la detección de antígeno mediante inmunofluorescencia y enzimo-inmunoanálisis no resulta útil en adultos, incluso si estos presentan inmunodepresión. En pacientes inmunodeprimidos, las radiografías de tórax muestran infiltrados alveolares e intersticiales difusos. Una pista clínica útil sobre la presencia de virus respiratorio sincitial es la existencia de sinusitis demostrada mediante radiografía. Los síntomas de las vías respiratorias superiores diferencian esta enfermedad de la neumonía por citomegalovirus. Tratamiento. Para la mayoría de los pacientes lactantes, el tratamiento es sintomático y generalmente se limita a hidratación y oxígeno suplementario. Los broncodilatadores no se han mostrado eficaces, aunque en ocasiones se utilizan. Del mismo modo, en la mayoría de los estudios no se ha demostrado que los glucocorticoides beneficio alguno. La ribavirina inhalada, 20 mg por mililitro en solución administrada por aerosol durante 6 horas 3 veces por día, durante 3 a 5 días, o 60 mg por mililitro durante 2 horas 3 veces por día, resulta beneficiosa en niños con alto riesgo de enfermedad grave, así como en los gravemente enfermos, aunque en la mayoría de los lactantes los ensayos clínicos no han confirmado que beneficie al paciente. No se han realizado estudios controlados con placebo sobre el efecto de ribavirina inhalada en adultos con enfermedad grave por el virus respiratorio sincitial, pero los datos disponibles indican efecto beneficioso en adultos inmunodeprimidos con neumonía por el virus respiratorio sincitial, 2 gramos en dosis de 60 mg por mililitro, durante 5 a 10 días, en especial, si empezó a administrarse antes del desarrollo de síntomas de vías respiratorias inferiores.
Algunos estudios basados en tratamiento con anticuerpos, anticuerpo monoclonal palivizumab, MAB, miligramos por kilogramo en dosis única, o inmunoglobulina policlonal, en combinación con ribavirina inhalada indican efecto beneficioso en el tratamiento de la neumonía por el virus respiratorio sincitial en adultos inmunodeprimidos, aunque no se han llevado a cabo estudios aleatorizados concluyentes. Un nuevo inhibidor de la entrada del virus respiratorio sincitial por vía oral se ha mostrado prometedor a la hora de reducir la carga viral. Puede producirse sobreinfección bacteriana, siendo los microorganismos más frecuentes Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Para estos pacientes, es obligado el tratamiento antimicrobiano pertinente. Prevención. El cumplimiento de los principios estándares de control de infecciones, guantes, batas, frecuente lavado de manos, reduce sustancialmente la propagación hospitalaria. No hay vacuna disponible. El anticuerpo monoclonal de virus respiratorio sincitial humanizado parenteral, palivizumab, 15 mg por kilogramo por mes durante la estación propia del virus respiratorio sincitial, ha demostrado eficacia cuando se administra de manera profiláctica a grupos específicos de lactantes de alto riesgo. La profilaxis con palivizumab en lactantes prematuros sanos hacia el final de la gestación, 32 a 35 semanas, reduce en un 50% la posterior incidencia de sibilancias durante el primer año de vida del niño. Pronóstico. La infección por el virus respiratorio sincitial en adultos con inmunodepresión intensa, como los receptores de trasplante de médula ósea y los afectados por leucemia aguda sometidos a quimioterapia citotóxica, alcanza tasas de mortalidad del 60% cuando se desarrolla neumonía. La linfopenia, menor a 100 microlitros, y la radiación corporal en dosis altas se asocian a enfermedad más grave, aunque la progresión de la neumonía es muy infrecuente en pacientes con un valor absoluto de linfocitos superior a 1000 microlitros. En receptores de trasplante de pulmón, en el 10 al 50% de los pacientes se registra síndrome de bronquiolitis como secuela tardía de la infección por el virus respiratorio sincitial. La mortalidad es baja en lactantes por lo demás sanos, pero llega al 37% en bebés con trastornos cardíacos. En niños, sigue sin esclarecerse la relación entre bronquiolitis y el subsiguiente desarrollo de asma grave. En lactantes normales y adultos sanos, el pronóstico es en general favorable. Enfermedad por virus paragripales. Infecciones virales del aparato respiratorio. Definición. Los virus paragripales que afectan al ser humano son importantes causantes de un amplio espectro de enfermedades respiratorias. En lactantes y niños de corta edad dan lugar a infecciones agudas de vías respiratorias superiores e inferiores, que abarcan desde el resfriado común y la otitis media hasta grave laringotraqueobronquitis, croup, bronquiolitis y neumonía. En niños mayores y adultos, las infecciones por el virus paragripal se limitan, en general, a las vías respiratorias superiores, aunque los individuos inmunodeprimidos pueden desarrollar insuficiencia respiratoria mortal. Organismo patógeno. Los virus paragripales son virus de ARN monocatenarios con envoltura y no segmentados, que pertenecen a dos géneros de la familia Paramyxoviridae. Entre los miembros de esta familia se encuentran también el virus respiratorio sincitial, el metaneumovirus humano, el virus del sarampión, el virus de las paperas, los virus Endrain y Pai, además, algunos virus causantes de infección en animales como los de la enfermedad de Newcastle, del moquillo canino y de la peste bovina. El genoma del virus paragripales codifica 6 proteínas estructurales. Las proteínas hemaglutinina neuraminidasa y de fusión, F, que se encuentran expuestas en la envoltura bicapalipídica que rodea el complejo nucleocápside ARN helicoidal, median tanto la fijación de las glucoproteínas del huésped que contienen ácido siálico como la penetración del virus en las células de mamíferos sensibles. Estas proteínas han conservado su estabilidad antigénica durante muchos años, a diferencia de las variaciones antigénicas mayores y menores de hemaglutinina y neuraminidasa de los virus de la gripe. Los 4 serotipos de virus paragripales reciben la denominación de tipos 1, 2, 3 y 4 e incluyen 2 subgrupos, A y B, del virus de tipo 4.
Los virus paragripales se replican en células epiteliales ciliadas que revisten la superficie luminal de las vías respiratorias. Este tropismo selectivo concuerda con la ausencia de enfermedad invasiva o viremia en el huésped inmunocompetente. La formación de sincitio, observada en cultivos de células infectadas por virus y en los pulmones de inmunodeprimidos con neumonía grave, no se considera importante en la clásica infección de personas sanas. Epidemiología. Los virus paragripales están muy extendidos, con distribución geográfica mundial. Su transmisión se produce principalmente por contacto directo de persona a persona y por grandes partículas a través de fómites. La actividad del virus paragripal presenta patrones tanto endémicos como epidémicos, y tipo muestra preferencia por distintos grupos de edad e induce diferentes síndromes clínicos, pero con solapamiento suficiente para dificultar el diagnóstico específico exclusivamente sobre bases clínicas y epidemiológicas. La infección primaria con virus paragripales se produce pronto en la infancia. De todos los virus paragripales, el tipo 3 infecta generalmente a lactantes en primer lugar, de manera que entre el 50 y el 67% de ellos muestran al año de edad signos serológicos de infección. Los virus paragripales 1 y 2, respectivamente, infectan con mayor frecuencia a niños entre 2 y 5 años. El virus paragripal de tipo 4 causa menos infecciones respiratorias sintomáticas. En algunos estudios, este es más habitual en coinfección viral con otros patógenos. Hasta principios de los años 60, el virus paragripales 1 era causa de enfermedad endémica anual en Estados Unidos. Sin embargo, desde hace varias décadas, el virus paragripales 1 se asocia a brotes bienales en otoño, en años impares. Las infecciones por el virus paragripales 2 siguen en gran medida este mismo curioso patrón, si bien se presentan con menor frecuencia que las infecciones por el virus paragripales 1. Las infecciones por el virus paragripales 3 siguen siendo endémicas durante todo el año, con máximos al final de la primavera. El período de incubación de todos los serotipos de virus paragripales es de entre 3 y 6 días en adultos infectados experimentalmente, pero las infecciones naturales en niños tienen períodos de incubación de 2 a 4 días. En Estados Unidos, los virus paragripales son superados solo por el virus respiratorio sincitial como causa de infecciones agudas de vías respiratorias superiores e inferiores en niños pequeños. En un estudio de base PAL realizado entre niños menores de 5 años hospitalizados con fiebre o infección respiratoria aguda, el 7% presentaron virus paragripales confirmada en laboratorio, mediante cultivo celular y técnicas de amplificación molecular, frente al 19% que presentaron infección por el virus respiratorio sincitial y el 6% que mostraron infecciones por el virus de la gripe A o B. La tasa de hospitalización por infección por el virus paragripal en niños menores de 5 años fue de 1,02 por cada 1000 niños por año. Extrapolando los datos a toda la población de Estados Unidos, estos resultados indican que se producen alrededor de 23.000 hospitalizaciones anuales por el paragripal en niños menores de 5 años. Las tasas de visitas al servicio de urgencias y a centros de atención ambulatoria atribuibles a infecciones por el virus paragripal en niños pequeños son entre 10 y 50 veces mayores que las tasas de hospitalización. Además, la inmunidad frente a la infección por el virus paragripal no es ni completa ni duradera, por lo que los niños mayores y los adultos presentan infección sintomática, causante de consultas médicas u hospitalizaciones. Manifestaciones clínicas. Infección primaria. La enfermedad asociada a infección primaria por el virus paragripal varía según la edad y el serotipo viral. Enfermedades subyacentes, como afectación cardiopulmonar y trastornos inmunitarios, aumentan la gravedad de la enfermedad. Extensos estudios longitudinales familiares y de cohortes han revelado que las infecciones por el virus paragripal son responsables de aproximadamente el 65% de las laringotraqueobronquitis, del 20 al 40% de las infecciones de las vías respiratorias inferiores y del 20% de las infecciones de las vías respiratorias superiores en niños de corta edad. La mayoría de los niños sufren infección primaria por el virus paragripal al comenzar la escuela primaria. Así, aunque el virus paragripal también causa infecciones respiratorias en adultos, estas son reinfecciones, más que infecciones primarias.
En general, virus paragripales 1 y virus paragripales 2 suelen asociarse con mayor frecuencia a laringotraqueobronquitis, mientras que la infección por el virus paragripales 3 se presenta a menudo como enfermedad febril indiferenciada, bronquiolitis o neumonía. La infección suele comenzar con signos y síntomas de vías respiratorias superiores, con resfriado nasal, rinorrea, faringitis sin adenopatía cervical y febrícula. Los síntomas, que normalmente persisten de 3 a 5 días, son impredecibles y pueden dar lugar a insuficiencia respiratoria súbita. Entre el 15 y el 25% de los niños infectados desarrollan síntomas de laringotraqueobronquitis o progresión a enfermedad de vías respiratorias inferiores, por ejemplo bronquiolitis, neumonía, indiferenciable de la infección por el virus respiratorio sincitial. La laringotraqueobronquitis, CRUP, se caracteriza por tos perruna áspera, acompañada de notable estridor inspiratorio, disnea y dificultad respiratoria. Estos síntomas, que suelen ser espasmódicos, generan inflamación subglótica y edema. En ocasiones se desarrolla intenso estridor, lo cual permite diferenciar esta acción de la supraglotitis causada por Haemophilus influenzae de tipo B, si bien la supraglotitis es mucho menos común en Estados Unidos desde que se implantó en 1990 la vacunación universal contra Haemophilus influenzae de tipo B. La laringotraqueobronquitis es infrecuente en adultos, pero en informes de casos aislados se ha asociado a virus paragripales. En adultos es más frecuente la supraglotitis, pero sobre todo asociada a infección estafilocócica o estreptocócica. La supraglotitis es una urgencia médica en pacientes de todas las edades y debe distinguirse de la laringotraqueobronquitis para poder instaurar el tratamiento adecuado, incluida intubación urgente de vía respiratoria. En los pacientes en los que se considera viable la radiografía de urgencia en lugar de una traqueostomía urgente porque presentan suficiente estabilidad de vías respiratorias, las diferencias entre ambas entidades se muestran claras en radiografías laterales del cuello, en las cuales, si se trata de laringotraqueobronquitis, se observan edema subglótico y estrechamiento, mientras que, si se trata de supraglotitis, se observa tumefacción de la epiglotis. Los niños con bronquiolitis o neumonía causadas por el virus paragripal presentan tos, estertores y sibilancias asociados a hipoxia, y sus radiografías de tórax revelan a menudo atrapamiento aéreo. Reinfección. La reinfección por el virus paragripal es menos grave y por lo general provoca rinorrea en niños y adultos normales. Se estima que es responsable del 1 al 15% de todas las enfermedades respiratorias agudas en adultos, la mayoría de los cuales presentan infecciones simples de vías respiratorias superiores. Sin embargo, como ocurre con el virus respiratorio sincitial, algunos adultos desarrollan una enfermedad grave que requiere hospitalización e incluso ventilación mecánica. En estos pacientes son frecuentes síntomas como fiebre, tos, disnea y sibilancias. En más del 50% de los adultos hospitalizados con infección por el virus paragripal se observan cambios radiográficos, principalmente infiltrados lobulares o intersticiales. Pacientes ancianos e inmunodeprimidos. Los brotes de infección por el virus paragripal en residencias de ancianos conllevan una incidencia elevada de neumonía, del mismo modo que las infecciones por el virus paragripal suelen causar neumonía grave en adultos y niños inmunodeprimidos. Entre los ancianos sanos residentes en centros de atención a largo plazo, las infecciones por el virus paragripal son tan comunes como las infecciones causadas por el virus de la gripe A, el virus de la gripe B o virus respiratorio sincitial. El 10% de los niños y entre el 2 y el 7% de los adultos con leucemia o receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas desarrollan infecciones por el virus paragripal, y alrededor del 90% de tales infecciones se deben a virus paragripales 3. Aunque un 80 o el 90% de las infecciones por el virus paragripal en pacientes con neoplasias malignas son extrahospitalarias, se han producido también brotes nosocomiales en unidades de trasplante de células madre. Alrededor del 25% de los receptores de trasplante de células madre con infección por el virus paragripal desarrollan enfermedades de vías respiratorias inferiores, sobre todo en los primeros 100 días después del trasplante, cuando la linfopenia y la neutropenia son más intensas.
En este marco, los factores identificados de riesgo más alto de infección por el virus paragripal son neutropenia, linfopenia, mayor gravedad de la enfermedad subyacente y uso de corticosteroides, especialmente en las dosis más altas. Fiebre, tos, disnea y expectoración son los síntomas más frecuentes. En receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas con neumonía también se ha referido coinfección por Aspergillus y otros patógenos. Diagnóstico. Aunque los datos clínicos y epidemiológicos pueden ser indicativos de infección por el virus paragripal, el diagnóstico específico requiere aislamiento del virus o detección de ARN o antígeno viral en las secreciones respiratorias. Los ensayos de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, muy sensibles y específicos para el diagnóstico. Como alternativa, los cultivos de células renales de mono o de células embrionarias humanas de riñón pueden utilizarse para el crecimiento del virus, detectándose efectos citopáticos en entre 5 y 10 días, a excepción del virus paragripales 4, que requiere hasta 3 semanas. Las pruebas de inmunofluorescencia rápida directa o indirecta son menos sensibles que el cultivo, aunque siguen utilizándose en numerosos laboratorios clínicos. En adultos, el diagnóstico definitivo de la infección por el virus paragripal resulta más difícil que en los niños, incluso mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, presumiblemente porque los adultos, parcialmente inmunizados, eliminan menos virus. No obstante, en los receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas con neumonía suele ser posible aislar el virus a partir de secreciones nasofaríngeas o líquido de lavado broncoalveolar. Figura 363, 1. Edema subglótico. A. Imagen endoscópica de edema subglótico en laringotraqueobronquitis viral. B. Imagen radiológica de edema subglótico en la laringotraqueobronquitis viral, causante de estrechamiento, signo del campanario, de la sombra de regulador autoinmune traqueal, en comparación con C. Una sombra de regulador autoinmune traqueal normal. Figura 363, 2. Supraglotitis. Imágenes esquemática, A, y endoscópica, B, de supraglotitis. Se aprecian las imágenes radiográficas laterales características del cuello, C, de un niño normal y, D, de otro con supraglotitis, signo del pulgar de epilotis tumefacta. Tratamiento. En la actualidad no se dispone de un tratamiento antiviral o específico para la infección por el virus paragripal. La ribavirina aerosolizada posee actividad in vitro contra virus paragripales y está aprobada para uso en la infección por el virus respiratorio sincitial. Aunque son manifiestos algunos de sus efectos beneficiosos en niños y adultos inmunodeprimidos con neumonía grave por el virus paragripal, incluso si es administrada junto con inmunoglobulina intravenosa, algunos expertos proponen la administración de ribavirina en aerosol o intravenosa, con o sin inmunoglobulina intravenosa para inmunodeprimidos con enfermedad grave. En niños con laringotraqueobronquitis y anteriormente sanos se recomienda favorecer la comodidad general, lo cual suele suponer que el pequeño se siente en el regazo de su progenitor o cuidador. Se ha observado que la humidificación del regulador autoinmune, nebulización, de manera repetida no tiene efectos beneficiosos y, de hecho, se asocia a efectos adversos, como ansiedad, dificultad para la monitorización cardiorrespiratoria y contaminación bacteriana y fúngica de humidificadores, de vapor tanto caliente como frío. El oxígeno puede administrarse sosteniendo el extremo de la cánula junto a la nariz y la boca, oxígeno blow-by. A los niños con laringotraqueobronquitis entre leve y moderada, es decir, sin stridor ni importante tiraje de la pared torácica, en reposo o con estridor y tiraje pero sin agitación, se les puede administrar dexametasona oral, 0,6 mg por kilogramo de peso corporal, y observarlos. Si mejoran, pueden ser dados de alta y regresar a casa. A los niños con laringotraqueobronquitis grave, estridor, tiraje de pared torácica y agitación, puede resultarles beneficiosa la administración de oxígeno blow-by, la adrenalina racémica inhalada,
0,05 mililitros por kilogramos de peso corporal de una solución de adrenalina racémica al 2,25% para nebulización, hasta una dosis máxima de 0,5 mililitros, o L-adrenalina nebulizada, 0,5 mililitros por kilogramos de L-adrenalina 1 por 1000, hasta una dosis máxima de 5 mililitros, y dexametasona concomitante. Los niños deben ser hospitalizados si no se produce mejora clínica significativa tras varias horas de observación y tratamiento. La dexametasona oral es tan eficaz como la intramuscular o la budesonida nebulizada y es más fácil de administrar. Los corticoesteroides reducen la necesidad de hospitalización y de nuevas consultas médicas, la duración de la estancia tanto en los servicios de urgencias como después del ingreso y la necesidad de intubación. En general, no hay razones para instaurar antibioterapia o un tratamiento con un broncodilatador de acción corta en niños con laringotraqueobronquitis. Los tratamientos en estudio para la infección por el virus paragripal consisten en medidas específicas e inespecíficas. La inhalación de LIOX, mezcla de helio y oxígeno, inhibe el esfuerzo respiratorio y mejora el intercambio de gases en los niños con laringotraqueobronquitis moderada a grave, si bien no se dispone aún de datos de ensayos clínicos debidamente controlados. El nuevo antiviral DAS-181, una proteína de fusión con actividad sialidasa frente a los virus de la gripe y paragripal, ha demostrado efectos beneficiosos en algunos adultos con infección por el virus paragripal grave y está siendo objeto de ensayos clínicos. Prevención. Se hallan en curso ensayos clínicos de vacunas vivas atenuadas para virus paragripales. Se han adoptado dos enfoques para producir vacunas intranasales de virus paragripales vivo atenuado. Una estrategia ha consistido en la atenuación de una cepa de virus paragripales por repetidos pases en frío y la manipulación mediante técnica recombinante. Un segundo enfoque ha consistido en la utilización de un virus relacionado pero no virulento, el Pi3 bovino, como infraestructura en la que insertar genes de virus paragripales 3 para producir un virus vacunal quimérico atenuado. Otro candidato en estudio utiliza el virus quimérico humano bovino Pi3, pero con un gen adicional de virus respiratorio sincitial insertado en el genoma del virus vacunal, en un intento por evitar estas dos infecciones comunes en niños. Pronóstico. En niños sanos, la mortalidad tras infección por el virus paragripal es menor del 0,1%. Comparativamente, la mortalidad tras neumonía por el virus paragripal en pacientes sometidos a trasplante de células madre alcanza un 10 al 30%.